Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saludamos desde nuestra casa, desde nuestra cuarentena, Desde nuestra pandemia. desde nuestra pandemia. Nosotros Nuestra aquí... pandemia chica ya está durmiendo Así porque la es, revolvió como todos los días. Ya está agotada a esta hora, así que por eso no es parte de este video. Pero les queremos desear muchas bendiciones, mucha fuerza. Recordar que Dios es bueno en todo tiempo, en toda ocasión y con todos nosotros, que nunca se nos olvida. Así que esta oportunidad que algunos nos ha tomado quizás más abajo, otros más arriba, siempre es una oportunidad para crecer como matrimonio, porque estamos todo el día así juntos, es. Somos... desde que nos acostamos a que nos levantamos, ya no hay un intervalo de trabajo por medio, y eso a veces hace las cosas un poco más difíciles, pero lo hemos tomado como una oportunidad de crecimiento y agradecemos en todo tiempo y en toda ocasión a Dios que no nos ha desamparado. Así es. Agradecemos a Dios. Y bueno, esperar que esto pase pronto. Los queremos mucho. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo muy grande y espero nos podamos volver muy pronto. Un abrazo. Adiós. Volver a ver muy pronto. Chao. Hola, ¿qué tal hermanos? El Señor les bendiga. Es un gusto el poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes una palabra del Señor. Nos encontramos en una fecha importante, pues estamos en Semana Santa, una fecha que históricamente nos ha llamado al recogimiento, a la reflexión, pero que en esta oportunidad yo también quiero llamarles a celebrar. Cuando hablo de celebrar, me refiero a todo el gozo, la alegría que hay detrás de una celebración, pues los cristianos debemos celebrar la resurrección de Jesucristo. Ahora usted se puede estar preguntando por qué los cristianos debemos celebrar la resurrección de Jesucristo, y permítame decirle lo siguiente: que uno de los pilares fundamentales del cristianismo tiene que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ante los cuestionamientos que estaba sufriendo la resurrección de Jesucristo en el primer siglo, el apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto a tener en consideración lo siguiente, allá en 1 de Corintios capítulo 15, verso 14, que dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Qué interesante que el apóstol Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y en el texto griego del Nuevo Testamento, al usar esta palabra predicación, la palabra que se está usando es querigma, y querigma habla de un todo en cuanto a esta predicación. El apóstol Pablo nos está diciendo que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación en el templo, vana sería nuestra predicación en la calle, vano sería nuestro evangelismo, vana serían nuestras reuniones de alabanzas, etc. Es por eso que para que tengamos una fe conforme a como el Señor desea, esta fe debe estar arraigada y firmemente cimentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora puede salir una segunda interrogante: ¿qué alcances tiene para el creyente la resurrección de Jesucristo para que así ocupe un lugar de preeminencia en nuestra vida? Trataremos de responder esto bíblicamente. Y como primer alcance es que la resurrección de Jesucristo consuma el plan salvífico de Dios. Allá en Génesis capítulo 3 se nos narra la caída de la humanidad en pecado, y en el versículo 15 del mismo capítulo 3 de Génesis nos muestra cómo Dios promete un Salvador para así remediar el daño que ha hecho la serpiente a la humanidad. Y cuando hablamos de la serpiente hablamos de Satanás. Le invito a leer Génesis capítulo 3, verso 15, y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué interesante que el Señor ahí promete un Salvador, y lo promete antes de emitir cualquier tipo de sentencia para con esta humanidad que ha caído.
Permítame decirle que conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, es que de ahí en adelante el Señor hace esta promesa de salvación y empieza a administrar el curso de la historia para concretar la llegada de este Salvador y su acto salvífico. Y sabemos que ese tiempo llegó y ese Salvador que consumará este acto salvífico es Cristo. Ahora yo les hablaba que el Señor prometía un Salvador, pero que después, en los versos posteriores a este Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor daría una sentencia. Él promete al Salvador antes de decir sentencia, pero el Señor dice sentencia en el capítulo 3, verso 19, y le invito a leer conmigo dicha sentencia. Dice así, Génesis 3, capítulo 3, verso 19. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que esta sentencia que Dios hace para con esta humanidad que ha caído en pecado es volver al polvo de donde había sido creada esta humanidad. Y ese volver al polvo tiene que ver con morir. Por ende, este Salvador también debía volver al polvo y vencer a aquello ya para darnos la salvación. Es decir, este Salvador prometido, tenía que, en este acto salvífico para con esta humanidad pecadora, debía volver al polvo, debía volver a la tierra, debía morir y así, a partir de aquello, salvarnos. De ahí entonces lo maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el que Cristo haya resucitado es la victoria sobre esa sentencia de muerte, sobre esa sentencia de volver al polvo y para así salvarnos y estar de nuevo en paz para con el Señor. Gracias a que Cristo se levantó del polvo, gracias a que Cristo venció esa sentencia de volver al polvo en el sentido de que el hombre tenía que morir, es que nosotros también nos levantaremos de la muerte, también saldremos de ese polvo en resurrección y así vivir esa salvación que el Señor prometió y que consumó gracias a la venida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es importante también considerar un segundo alcance con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ese segundo alcance tiene que ver que la resurrección de Cristo permite la existencia de la iglesia. El apóstol Pablo, allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, verso 4, dice que la iglesia estaba pensada en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Le invito a leer conmigo Efesios capítulo 1, verso 4, que dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia es el pueblo que Dios siempre quiso tener y que avisó a través de la historia de Israel. Dios anhela un pueblo santo y que le muestre cómo Él quiere ser conocido, es decir, un Dios santo. Y la única posibilidad de alcanzar esa dignidad de santidad que el Señor espera de su pueblo, de este pueblo que le tiene que mostrar, es gracias a la resurrección de Jesucristo. Este pueblo adquiere ese distintivo de santo cuando recibe, ¿qué cosa? Precisamente el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ese Espíritu Santo que nos da ese distintivo de santidad, de pueblo santo, vino gracias a que Cristo resucitó. Él lo prometió posterior a su muerte, posterior a su resurrección. Le invito a leer conmigo Hechos capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 4 y el versículo 5. Dice así: y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos que el Señor ya resucitado le dice a sus discípulos: esperen en Jerusalén. ¿Esperen qué cosa? Ese Espíritu Santo que les dará este distintivo santo que les ayudará a mostrar a Dios como quiere ser mostrado y ser ese pueblo que Él anhela. Él les dijo a sus discípulos:
esperen este Santo Espíritu. Se los dijo después de su resurrección, porque gracias a que Él resucitó, esta venida de este distintivo, esta venida de este Santo Espíritu iba a ser una realidad. Este Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés y ahí la iglesia apareció en el mapa de la historia, este pueblo que el Señor tenía pensado antes de la fundación del mundo, que tenía que mostrarle, y gracias a la resurrección de Jesucristo, que nos dio la posibilidad del Santo Espíritu, podemos ser parte de esta iglesia que el Señor siempre tuvo en su corazón. Entonces la resurrección de Jesucristo permite la existencia y la aparición en la historia de esta iglesia que tiene este distintivo santo gracias a su Espíritu y que a partir de eso le puede mostrar. Y como tercer alcance en cuanto a la resurrección de Cristo es que la resurrección de Cristo permite la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo le da ánimo a los creyentes de Tesalónica, pues les invita, a tener confianza en que si Cristo murió y resucitó, así también pasará con aquellos que han creído en Él. Le invito a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, que dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es tan significativa, hermanos, esta resurrección del cristiano, tal cual Cristo resucitó, porque al momento de que el Señor vuelva, al momento de que el Señor regrese, cuando venga en su segunda venida, los primeros en tener un encuentro con el Salvador, ¿quiénes serán? Los resucitados. Miren lo que dice Pablo en este mismo capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero ahora en el versículo 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es tan importante, hermano, pues así como las Escrituras nos invitan a ser semejantes a Cristo en vida, también nos promete que seremos semejantes a Él en la victoria sobre la muerte. Si Cristo resucitó, aunque nosotros no estemos presentes y ser testigos vivos en el momento que Él vuelva por segunda vez, igualmente seremos testigos a partir de nuestro levantamiento de la tumba y así estar para siempre con el Señor. Hermanos, ya hemos visto 3 alcances que nos da la resurrección de Jesucristo y por lo cual debemos celebrar. El primer alcance es que la resurrección de Cristo consuma el plan salvífico de Dios. El segundo alcance es que la resurrección de Cristo permite la existencia de la iglesia. Y el tercer alcance es que la resurrección de Jesucristo permite la esperanza de la vida eterna. Es por eso que en esta festividad yo le invito a conmemorar la muerte, pero por sobre todo a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da 3 posibilidades importantes. Primero, nos da la posibilidad de ser quienes somos. Segundo, nos da la posibilidad de tener lo que tenemos y nos da la posibilidad también de esperar aquello que se nos ha prometido. El Señor les bendiga, abrazos a todos. Como quien pastorea y reunidos Iglesia Cristiana, mi deseo y mi oración es que su pastor, su único y verdadero gran pastor, que es el Señor Jesucristo, encamine todo en su vida. Por mi parte, los quiero mucho, un abrazo y que el Señor siga bendiciendo sus vidas.